Muy buenos días. Bueno, nueva emisión de En Transición. Apenas hace una semana que asumió Javier Milei y ya se ven las consecuencias. Y justamente estamos en comunicación para empezar a analizar un poco lo que pasa, lo que va a pasar, cuánto de nuevo, cuánto de viejo, con alguien que es una verdadera institución, tanto del periodismo como de la docencia, como una referencia ineludible del peronismo, nada menos que Carlos Campolongo. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenos días. Hola Alberto, muy buenos días a vos y a tu equipo y gracias por la convocatoria para reflexionar juntos un poco, ¿no? Porque me parece que estamos en una suerte de torre de Babel bíblica en donde confundimos las lenguas a veces y los conceptos, ¿no? Así que estoy a disposición. Sí, yo creo que no por casualidad se ha puesto de moda nuevamente un viejo tema de los Cadillacs. Yo te avisé. Sí, claro, sí. Hay algunos, inclusive títulos de libros. Yo tengo uno de hace algunos años de una colega. Pero bueno, a mí me da la impresión, en primer lugar, Alberto, voy a empezar por el dicho que se me ha puesto, que me resuena últimamente. Esto que estamos viviendo, para mí, y es una opinión, es algo así como nuevos vinos en viejas vasijas. O sea, hay cuestiones que en realidad aparecen como nuevas, pero son reiteraciones, por lo menos para alguien como yo, que ya tiene 76 años y que ha atravesado algunos cielos y algunos infiernos, no porque me considere un tipo malo, trato de ser lo mejor posible como ser humano, pero bueno, hay cuestiones, factores que no dependen de mí. Y con esto te quiero decir concretamente que ahora una de las últimas medidas que no está bien explicada y demás, pero es lo mismo que hizo durante la época de la dictadura Domingo Felipe Cavallo con la, entre comillas, socialización de la deuda. La acumulación es más privilegiada, la socialización siempre nos agarra a todos transversalmente y esto concentra cada vez más la economía argentina, lo que se aspira como una sociedad equilibrada y justa, donde las usuras de los grupos concentrados no se dan tregua. Y esto vale, y lo digo con honestidad intelectual, vale sin que alguien que tiene sí una profesión de fe justicialista desde siempre, nada, quiere de alguna manera ese tipo de sociedad que no es el que estamos viendo, de la desesperanza, de la angustia, de una serie de connotaciones afectivos, psicosociales duras, muy duras, y creo que va a ser más duro todavía, lamentablemente. Ojalá me equivoque. Bueno, yo creo que es bastante claro eso, ¿no? Ese pronóstico de lo que viene, porque realmente no solo tuvimos esta devaluación, sino que razonablemente se espera otra similar para el mes de enero o febrero, ¿no? Y con estos indicadores de hecho está todo planteado como para llevar adelante una licuación general de los bienes de la mayoría de los argentinos y no sé si impulsar el proyecto de convertibilidad, de dolarización o lo que sea, pero seguramente nuestra sociedad va a ser mucho más pobre y lamentablemente mucho más miserable que lo que es. Sí, coincido con vos y quiero agregar, te decía, por honestidad intelectual, algo. En el derecho hay un principio, una suerte de axioma que dice que nadie puede alegar su propia torpeza. Yo
es público y notorio, sobre mi identidad política. Lo voté a Néstor Kirchner en el 2003, pero luego fui sintiendo cada vez más distancia con el kirchnerismo, porque no me represento, digamos, en esa identidad que realizó muchas acciones. Obviamente que, como todo gobierno, hay acciones para ponderar, pero en términos generales, vos que sos un profesor, por eso quiero aprovechar esta conversación, y te diría que nos debemos un debate en serio sobre el poder, sobre el modelo nacional que insinuó el general Perón en 1970 sí, antes de morir, 1974, en el último discurso, digamos, como presidente de la Nación, en la Asamblea, que era el proyecto nacional para el modelo argentino. En este momento, sí, por supuesto que hay proyectos, pero no son los proyectos que hacen al bien común. Y en este sentido, te insisto con el tema del poder, que no es un tema abstracto. Quiero significar con el poder que se enseñaba antes en el derecho constitucional. Mi gran maestro, que fue Germán Vidar Campos, tenía su manual de derecho constitucional y dedicaba muy pocas páginas, porque en ese momento no estaba todo tan consolidado como ahora, dedicaba pocas páginas a las denominados grupos de poder, o sea, aquellos, ¿sí?, que visiblemente o invisiblemente hacen lobby, para que se entiendan las cosas. Y en esto no hay disciplinas que puedan evadirse de esa responsabilidad. Te quiero decir en palabras muy claras que hay responsabilidades en la acción política, en la dirigencia política, en la dirigencia gremial, en la dirigencia empresarial, inclusive en los grupos de pensadores que lamentablemente cada vez están más en mengua. Hay un escritor que tiene un opúsculo muy breve pero muy saliente que dice: ¿dónde ha ido a parar la intelectualidad? Lo intelectual a mí no es un término que me simpatice. Pienso más en la necesidad de los pensadores. Y para la política, como decía el general Perón, la simbiosis está entre la acción, pero también la teoría, como decía él. No en términos cientificistas, por supuesto, pero sí en términos de realidad. Y a mí me da la impresión que tenemos, en términos generales, demasiado adocenamiento de un lado y del otro, en esto que, bueno, mal se llama grieta, podríamos discutirlo realmente de dónde proviene esto y demás, pero lo cierto es que cierto tipo de pensamiento, en el pensamiento hay que tener pasión, para mí siempre, pasión. Pero una cosa es la pasión y otra cosa es el fanatismo, el no reconocer al prójimo, y estas no son condiciones, por lo menos, que nos lega la historia y la doctrina del movimiento justicialista. Resistencia que no nace en los 70, como se tergiversa, sino que nació al día siguiente que lo derrocaron en 1955 al general Perón. Y entonces tuvimos distintas etapas y metodologías de resistencia hasta que se logró el regreso del general Perón a la Argentina. Y en ese regreso hubo una prenda de paz, de un abrazo que se dio el ex adversario del general Perón con el que era entonces jefe de la Unión Cívica Radical. Un abrazo que creo que no caló todo lo hondo que debería haber calado en nuestra conciencia nacional. Y ahora, vinculado a un montón de factores,
que tienen que ver naturalmente con la evolución de los acontecimientos, con la proscripción del peronismo, la traición también, tópicos, sino de sociedad realizable. Entonces ahora nos meten la retahíla de que no hay otro camino. Parecería que, y esta palabra, este concepto, usó claramente el inicio de la primer ministro inglesa, Margaret Thatcher, junto con Ronald Reagan, que tiene que ver con lo que otrora llamaríamos lisa y llanamente liberalismo económico, economicismo. Hoy quieres quizá para ocultar o supuestamente, entre comillas, renovar, y bueno, aparecen clasificaciones algo difíciles de desentrañar como es el anarcocapitalismo. Yo no entiendo como alguien que en realidad aborrece totalmente del Estado, otro tema que deberíamos debatir en profundidad de existir. Un Estado que planifique, un Estado que establezca metas, un Estado que funcione, un Estado que se provea de los mejores recursos para actuar en la diaria, en fin, un montón de cuestiones que están ausentes, Alberto, según mi opinión. Lamento mucho porque, bueno, porque vos, yo hemos dado lo mejor que tenemos, seguramente nos hemos equivocado más de una vez, pero hemos tratado de poner para construir la nación, ¿entendés? La nación para mí no es un término en desuso, para nada, al contrario, yo creo, y ya esto desde el punto de vista psicológico, te diría, psicológico social, no podemos vivir, ¿sí? Las comunidades, no podemos vivir sin algunos factores de identificación. Y nosotros, con el abuso muchas veces de las nuevas tecnologías, que se transforman en una ironía superficial y hasta muy destructiva muchas veces, y no provocadora de creación, entonces nos hemos vuelto una sociedad que no, encima nos cuentan otra historia, parecería que la historia comenzó solamente con la generación del 37 y del 80, y si bien algunas cosas son ciertas, cosas son muy, yo te diría, criticables de aquello. Un señor que era español, que vino a nuestro país y que fue, tenía muchas profesiones y que se llamó Vialé Macé, no hubiese escrito ante la época de Joaquín B. González el informe del Estado de la Nación en su clase trabajadora. Entonces, viste, son muchas cosas, no, quizá me estoy extendiendo demasiado y te pido disculpa, pero bueno, es un tipo de conversación que no es la conversación de los 240 caracteres, ¿me entendés? No, y me parece bárbaro, justamente, me parece que tenemos necesidad de encontrar, de crear ámbitos para reflexionar. Y también yo, la verdad que siempre me resulta sospechoso la definición de intelectual, pero sí creo que de alguna manera tenemos una responsabilidad, que es de tratar de imaginar la posibilidad de plantear algún tipo de proyecto concreto, porque en realidad, a ver, hay varias cosas que vos planteaste, ¿no? Y que da para horas de diálogo. El primero es que me parece que vivimos en una especie de poliarquía, donde unos son los que votan a los cargos representativos y luego las corporaciones son las que terminan interactuando claramente e imponiendo sus condiciones a partir de un proceso de descalificación de la política, de atomización de los partidos. Y te quería preguntar algo, a ver qué pensás, porque a mí un poco me queda la idea
de que con Perón muere el peronismo clásico y de alguna manera asistimos después a la creación de neoperonismos, ¿no? Uno más de centroizquierda, otro más de centro derecha, tal vez otro más Ujú. doctrinario, pero que en definitiva lo que ha faltado es esa unidad y de golpe terminamos siendo capturados por un progresismo socialdemócrata que, digamos, toma el nombre histórico del peronismo para impulsar políticas que poco tienen que ver con el peronismo, pero a la vez le carga todos sus errores a esa entidad tan maravillosa, nuestro movimiento nacional. Eh, no le, no le agregué lo que vos decís porque es muy conceptual, es muy profundo y son las cosas que nos faltan. Yo pensaba cuando vos me decías, por ejemplo, las cosas concretas pienso que me lo decías en función del modelo nacional. Obviamente, yo creo en términos generales que todos estos masazos que nos están dando en la cabeza otra vez más, por eso yo empecé y después interrumpí, pero viví lo de Cavallo en la época de la dictadura, viví el discurso a los pocos días del golpe que derrocó a la presidenta constitucional Isabel Perón, la provocación tan por la ultra como por la ultraderecha, te aclaro, yo trato de ser lo más abierto posible en ese sentido, por eso a veces me asusta esta suerte de macartismo que renació en nuestro país, ¿no? Esta cosa de creer que decirle a alguien marxista es lo mismo que un insulto, y yo no filosóficamente no tengo mucho que ver con la concepción materialista de la historia. Bueno, no voy a discutir esto, pero te quiero decir, no me considero un marxista como no me considero de la ultraderecha, porque nuestro movimiento nace justamente con esa impronta de no ser torpe con la realidad, reconocer la realidad que está ocurriendo y a partir de allí construir las cabalgaduras, digamos, para montar en los tiempos, pero no con fórmulas. No, nosotros, fíjate vos que si vos observás la última elección, observás que en realidad entre los tres que llegaron y después, bueno, quedaron dos para el balotaje, no había mucha diferencia en las recetas, ¿te das cuenta? Entonces, cuando vos me decís, y con mucha razón, cosas concretas, bueno, en primer lugar se me ocurre, primero, la educación en sentido amplio, pero no para quedar bien con tu audiencia, sino porque la educación para mí no se encierra solamente en el aula, es otra cosa mucho más amplia, que inclusive abarca lo que tiene que ver con el prójimo, digamos, ¿no? A veces se malentiende o no se interpreta bien qué quiere decir el otro. No vamos a entrar en eso, pero lo que te quiero decir concretamente es educación. Obviamente un nivel de acceso a los bienes materiales que tenga justicia social. No, a mí yo no le temo a la palabra justicia social. Sí le temo a la demagogia social, que es otra cosa. Pero no a justamente todo lo que significa eso. Evita construyó escuelas, el general Perón construyó hoteles para que los trabajadores pudiesen pasar sus vacaciones. Muchos de nuestros compatriotas conocieron Mar del Plata por las obras sociales de los gremios, con sus aciertos y sus errores. Yo no voy a idealizar situaciones, pero yo prefiero mejorar las cosas cambiando el agua de la bañadera, no tirando al bebé con la bañadera y agua, ¿sí? Que es lo que se hace ahora, como que todo lo que se hizo no es así.
Y estas ideas, fijémonos en este discurso, vuelve un señor que hizo lo mismo que Cavallo varios años después, que se llama, le dicen Toto Caputo. Todo lo que estamos discutiendo es economía, y la verdad que se olvidan que la economía es una disciplina social también. Se enseñaba en la Facultad de Derecho, después surgió las especializaciones económicas, y hoy vemos a los predicadores, entre comillas, de cierta ortodoxia económica, bueno, los podemos ver como columnistas en muchos programas de televisión. Bueno, el propio vocero era un columnista de televisión, y así hemos tenido a varios. No estoy descalificando a las personas, estoy preocupado por la ausencia y repetición de... Pero para mí la comunidad organizada es un concepto que se intenta sustituir por un individualismo egoísta acérrimo. No hay una persona que se realiza en una sociedad que no se... Carlos, sí, pero a ver, vos decías la medida de Cavallo prácticamente reiterada ahora también, las medidas que se toman que apuntan a la reprimarización de la economía, al cierre de las pymes, el hecho digamos, de este individualismo que fue instalado por la dictadura cívico-militar y no dejó de avanzar con el paso del tiempo. Creo que en realidad tenemos que prestar mucha atención a todo esto, y un poco para cerrar te quería preguntar cómo ves lo que viene. Mirá, yo no quiero confundir el deseo con la realidad, por lo menos la realidad que la historia me enseña. El deseo sería una comunidad mucho mejor que la que tenemos, construirla entre todos, esa unión que vos hablabas antes, aquello que yo mencionaba del abrazo del general Perón con sirvió para muchos, podríamos hablar largo y tendido, pero lo que pasa es que después vino la dictadura más feroz que hemos tenido en los tiempos contemporáneos, y ahí está claro, se decretó una ley de entidades financieras, ¿sí?, que nunca más se derogó. Entonces diríamos, niños que han empezado a tener la concentración de los grupos más homogéneos y fuertes. No estoy en contra de la producción, al contrario, pero una cosa es eso, y otra cosa es que te diga que hay una suerte de utopía de mercado libre, donde el que produce, ¿sí?, bienes, y el que demanda esos bienes están en un pie de igualdad. Eso es una utopía, no existe mercado perfecto, y más hoy en día, donde la información juega juega de manera muy, muy importante. Entonces esa imperfección del mercado hace que unos tengan más información que otros y se muevan en consecuencia para sus propios intereses. No está profundamente en cómo está ocurriendo en nuestro país, pero lo estamos viendo en las acciones. Entonces, yo te insisto, desearía mejor, pero con este modelo ultra individualista, egoísta y demás características que hemos ido enumerando, algunas de ellas, no veo que vaya a ser... Mira, yo desde chico me acuerdo que se repetía que a la Argentina le sobraba la mitad de la población. Pues bien, ¿qué quieren? ¿Cumplir con eso? Bueno, al no haber un proyecto, al no haber un modelo, al no haber representaciones políticas
legítimas, sino algo que lamentablemente los sectores económicos más concentrados, yo te diría de alguna manera colonizado, ¿sí? No solamente el pensamiento nacional, sino las posibilidades de desarrollo económico concreto. Como bien decías vos, volvemos a una primarización de nuestra economía. Entonces, la soja, yo no sé, será importante, todo lo que vos quieras, pero ¿qué pasa con la vida más allá de la soja? Digo, con recuperar lo que destruyó, terminó de destruir, porque no fue él el que lo inició, se inició en la época de Frondizi, en la guerra entre automotriz y los ferrocarriles. Los ferrocarriles tenían en la época inclusive anterior, en los primeros años de nuestra fundación como nación, establecimiento como nación, las líneas ferroviarias, por ejemplo, no convergían en la capital federal para las exportaciones de nuestra materia prima, que en ese momento era la carne. Se comunicaban las provincias en distinto. Ahora tenemos el dominio del transporte automotor de carga solamente. Sí. Y destructivo que el ferrocarril. Esto no quiere decir que es la opción entre uno y otro, pero países desarrollados como Estados Unidos no abandonaron el ferrocarril. Bueno, ahí tenés otra cosa concreta para ir reconectando en todos los aspectos, materiales, pero espirituales también. Carlos, te agradezco muchísimo y charlaría por horas contigo, así que si no te es incómodo voy a volver a molestarte. No, al contrario, se cortó esta última parte, pero intuyo que me despedía. No, te decía que sí, que charlaría por horas con vos y que si no te resulta incómodo voy a volver a molestarte para seguir reflexionando en conjunto. Con mucho gusto. Uno necesita hacer un poco de silencio y también escuchar al otro, como en este caso lo que vos me has estado preguntando y comentando, porque es absolutamente necesario y hacerlo lo antes posible, lo antes posible. Sí, estoy a tu disposición. Muchísimas gracias, un gran abrazo. Ha sido Carlos Campolongo aquí en Transición.